Romanos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo comienza a decir, bueno, si he tirado abajo todo este tema, si en realidad la circuncisión no aprovecha, como dice en el versículo 25 del capítulo 2, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si no, no sirve. Entonces, si eres obediente a la palabra de Dios desde A a Z y cumples todo lo que dicen las Escrituras, entonces sí sirve tu participación en el mundo judío, en el mundo hebreo, ser parte de esa nación. Pero si no guardas la ley, no tiene ningún significado ser circuncidado o ser parte de la nación de Israel. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y parece ser que Pablo va a decir, nada. No importa qué raza eres, delante de Dios no sirve. Pero el Espíritu Santo no permite eso. Porque ser judío había un privilegio grande. La salvación, dijo Cristo en Juan 4, la mujer samaritana, viene por los judíos. Nosotros estamos aquí esta mañana, los que conocemos a Cristo, por causa de ellos. Ellos nos favorecieron el Salvador. Dios usó a esa nación para traer a Cristo al mundo. Entonces, hace unos días atrás estábamos visitando con Lisa una familia en Chivilcoy. Y este hombre tenía en el lugar donde estábamos, en el saloncito ese que él tiene ahí, tenía un pizarrón donde él enseña la Escritura. Y tenía versículos anotados, y un versículo que tenía anotado es Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Hablando de Israel como nación. Hablando de lo que dice el Salmo, orad por la paz de Jerusalén. Pero Dios trajo, en cuanto a esta nación, como hizo con Caín, trajo una maldición y una bendición sobre el pueblo que bendecía a Israel y sobre el pueblo que lo maldecía. Quizás a través de las edades hemos visto eso en naciones. Naciones que han procurado la paz de Israel y naciones que han sido enemigas de Israel. Ustedes pueden conocer naciones que han sido aliados de Israel y parece ser que Dios bendice a esas naciones. Naciones que se han desligado de Israel o han blasfemado a Israel o han maldecido a Israel o hasta se han puesto en contra de Israel porque, por envidia quizás, porque Dios ya había profetizado en Deuteronomio capítulo 28 que Israel, mientras andaba en sus estatutos, iba a ser cabeza y nunca cola. Iban a pedir prestado de él, pero él nunca iba a pedir prestado. Dios lo iba a bendecir a Israel físicamente a través de los años y las generaciones con el sabio manejo de dinero, la plata. Me dicen los que saben más que yo que mayormente los mercados norteamericanos y los fondos que se mueven son judíos. Y que ellos mueven mucho de la plata del mundo. Y hace unos años atrás, uno de los presidentes de Estados Unidos se había opuesto un poco al tema, porque habían pedido venderle algunos aviones. Israel había pedido comprar algunos F-16, aviones del ejército norteamericano. Y este presidente se había opuesto. Y escuché la historia de que algunos de los hombres de renombre en Nueva York dijeron que iban a sacar sus fondos de los bancos. A lo cual respondió, ya se los estamos vendiendo. Pesaba el tema de cuánto dinero ellos mueven en el país norteamericano. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la bendición momentánea y la bendición terrenal que Dios iba a dar a esta nación. Es difícil a veces encontrar a un judío pobre. Los hay, pero es difícil. Porque han sido bendecidos mucho con el tema de la economía y el movimiento de dinero. Y cuando Pablo dice, ¿qué ventaja tiene este pueblo? Él no va a ir a eso, aunque da una lista de 9 cosas, 9 ventajas, y comienza con una, es como
me sentí un poco identificado. Número 1, después pone una pausa re larga y después aparece luego en capítulo 9 hablando de las siguientes ventajas que tiene el ser judío. ¿Qué ventaja tiene haber nacido en un hogar cristiano? ¿Qué ventaja tiene nacer donde padres temen a Dios y leen la Biblia a sus hijos todos los días? ¿Qué ventaja tiene? ¿Produce la salvación? No, sabemos eso que no. ¿Puede ser que esa persona tenga más acercamiento a Dios que otro? No, pero la Biblia tiene una indicación en 1 Corintios capítulo 7, que un matrimonio que está unido a un yugo desigual, que no se separe por si quizás el marido que es creyente puede llegar a santificar a la mujer o la mujer santificar al marido. ¿Por qué? Porque bueno, tiene la posibilidad de escuchar. Tiene la posibilidad de ver y observar la luz de Cristo y el Evangelio. ¿Qué ventajas tienen? Tener una Biblia en la mano, tener una Biblia en el hogar. ¿Cuántas personas han ido a los hoteles a quedarse una noche y en tristeza o en alguna situación de tristeza han abierto el cajón y ahí está la Biblia de Gedeones? Y la han leído y han llegado al conocimiento de la verdad. ¿Qué ventaja tiene entonces estar en un lugar donde hay Biblias y accesibilidad de Biblias? Bueno, Dios lo puede usar. Dios puede usar algo sin Biblias, pero hay una ventaja. Y Pablo dice acá, fíjense, capítulo 3, versículo 2, mucho en todas maneras. Nos vamos a dejar esta mañana simplemente desarrollar la primer ventaja que Pablo establece de la nación de Israel. Pero quiero que noten conmigo el versículo 2. Primero, ciertamente. Y lo pone como preeminencia. Esa palabra griega, primero, es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para dar prioridad. ¿Se acuerdan ustedes? Un texto muy conocido, Mateo 6:33. Buscad primero, o primeramente, el reino de Dios. Dad prioridad a esto. Pablo dice, primero, ciertamente, escribiendo bajo inspiración divina, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahora vamos a desarrollar esto, pero voy a leer hasta el versículo 9. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, y su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí Pablo cita una referencia de David, de Salmo 51. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Todo este capítulo es tremendo, pero estos primeros versículos, para la mayoría de los comentaristas, escuchando a MacArthur y esta mañana escuchando a Piper, de los que yo puedo escuchar, no alcancé a escuchar al pastor de mi hermano, que siempre trato de escuchar a él, en cuanto a lo que él dice del pasaje. Pero para Piper, para MacArthur, para los que pude leer esta semana, y cuando yo he enseñado este pasaje, la mayoría creen que estos primeros 8 versículos son los versículos más difíciles de toda la Biblia. Es el pasaje menos entendido por la mayoría de los que quieren enseñar este texto. Pero lo vamos a ir desarrollando a la medida que el Señor nos da luz en cuanto al pasaje. Pero fíjense conmigo primeramente lo que dice el versículo 2 del apóstol Pablo. Y para leer los otros que luego extiende, vayan al capítulo 9 un momento, capítulo 9, el versículo 4. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando acerca de los privilegios que tiene la nación de Israel. Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas,
¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Siempre me resulta interesante, y lo vamos a ir desarrollando esta mañana, pero me resulta interesante que la preeminencia de la dádiva de Dios a Israel es la palabra de Dios, y pone como final, como punto final, a Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y entre esos dos, la palabra de Dios y Cristo, pone algunos privilegios que la nación de Israel tiene como nación. Yo sé que los desaprovechamos. Lo haces tú todos los días. Lo hago yo todos los días. Desaprovechamos el tiempo que Dios nos da. Pablo lo dijo a los Efesios en el capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. La palabra es redimir las horas del día. La idea es comprarlas como si las tuviésemos que pagar, como si fuesen caras. El día de ayer se perdió. No puedes hacer nada por el día de ayer. Si no existe nada en esas 24 horas, ya te digo, como creyente o no creyente, tienes que dar cuenta. Y tú sabes si el día de ayer fue provechoso o fue vanidad. Puedes mirar una semana atrás, puedes mirar un mes atrás. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Hay un desarrollo en las Escrituras en cuanto a esto. Porque Pablo utiliza esta palabra. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene? La palabra ventaja es eso que aprovecha, es la palabra que nosotros tenemos, porque la segunda palabra que utiliza, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Solamente se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento, y las 2 veces, una vez tiene que ver con falsos profetas, y otro tiene que ver con la nación de Israel. Miren la segunda vez, vayan a Judas capítulo 1, versículo 16. Judas, capítulo 1, versículo 16, en realidad no se dice capítulo 1, pero el versículo 16. Dice, estos son murmuradores, hablando de los falsos maestros, apóstoles, profetas, querellosos que andan según sus propios deseos. Creo que ayer estaba viendo un clip de un video en Facebook que alguien subió, y no sé de quién fue, donde estaban haciendo un nombramiento de apóstoles y profetas y demás en un movimiento de X iglesia. Y los hombres pasaban y había un aplauso. Y cada uno pasaba, decía, el pastor tal y tal pasó a ser apóstol, y el pastor tal y tal pasó a ser apóstol, y así estaba. El pastor tal y tal pasó a ser apóstol. Y estaban pasando. Y de repente empezaron a aparecer mujeres. La pastora tal y tal pasa a ser profeta, la pastora tal y tal profeta. Y yo estaba viendo, escuchando, y estaban aplaudiendo, y... ¡wow, qué sencillo! Creo que era una publicación del pastor Juan Vaz ahí de España. Qué sencillez para nombramiento. Pablo le dijo a los corintios, yo creo que Dios nos ha puesto a los apóstoles como últimos, como postreros, como sentenciados a muerte. Somos la escoria del mundo. Eso pensar, pero aquí, ¿por qué digo eso? Porque fíjense lo que dice el versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea que están en ese lugar, como dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, y están en ese lugar porque toman la piedad como una fuente de ganancia. De los tales, dice, apártate. No tengas compañías con esas personas. No estés con ellos. Porque la piedad tiene que estar acompañada de contentamiento, y una vida de piedad y contentamiento es que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y los que quieren, dice, los que quieren enriquecerse, esos que persiguen más del contentamiento, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas, las cuales destruyen a los hombres y los hunden en perdición. Y el amor al dinero, Pablo dijo, es la raíz de todos los males. Huye, Timoteo, de estas cosas. Y sigue la justicia, el amor, la fe y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No estés asociado a estas personas que están entregados al dinero. Pedro describe lo mismo cuando dice de los pastores cómo sirven, que no deben estar entregados
a la pasión y al deseo de ganancias deshonestas, que deben servir no mirando los bienes terrenales. Samuel lo dijo: he codiciado algo de ustedes, testifiquen contra mí. Pablo dijo: no he codiciado nada de nadie. En realidad no he recibido nada de ustedes. Lo que me ha sido útil a mí han sido mis manos. He trabajado con mis manos. Y he trabajado no solo para mí, sino para los que están conmigo. Los que sirven en el ministerio conmigo. Ellos también, yo los he sostenido. En realidad, pocas iglesias me han ayudado en lo que tiene que ver con cosas, beneficios materiales. Y Pablo se preocupaba por esto porque él decidió en su ministerio bien temprano negarse 3 privilegios como creyente. Lo dice en el capítulo 9 de Corintios. Una es no casarse. No tenía un mandamiento al Señor a que no se podía casar. ¿Por qué, dice, yo y Bernabé no podemos tomar una esposa, una hermana por mujer como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? Pero esto lo decidí para no causar tropiezo al Evangelio. Dice, decidí no comer carne ni nada que haga tropezar a mi hermano. Y tercero, decidí trabajar con mis manos y no depender de las iglesias a sueldo. Y estas 3 cosas las decidí, dice, temprano en mi ministerio, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea que era muy difícil poder, como Daniel, cuando trataban de buscar algo para acusarlo, imposible, porque tenía una vida intachable. Es imposible acusar a Pablo en algo, no había forma de agarrarlo, porque era irreprensible, pero porque él había determinado, como Jonathan Edwards años atrás, y como otros, resoluciones de corazón. Esto lo voy a hacer toda la vida. Y esto lo voy a hacer toda la vida. No estoy casado, no porque el Señor me dijo no puedo. Porque no quiero causar tropiezo al Evangelio. Años atrás mi papá me dijo a mí que él no podía ministrar si no estaba casado con mi mamá. Y no hablo de la parte sexual. Hablo del sostén del ministerio. Y para mí ha sido así también. Lisa ha sido el sostén de nuestro ministerio a través de los años. Cuando las cosas no estaban bien entre nosotros, las cosas no estaban bien en el ministerio. Años atrás mi papá iba a predicar, me contó esta historia y salió de casa y se peleó con mamá. Nosotros nos peleamos con Lisa hace más o menos 12 años atrás. No, una broma. Salió y manejó como 100 kilómetros. Y tenía una reprensión del Espíritu Santo al corazón, decía, volvé y pedí perdón. Él iba a predicar una conferencia. Entonces frenó la camioneta, se dio vueltas y volvió. 100 kilómetros, 200 kilómetros perdidos. Y no eran perdidos. Porque esa fue la única conferencia donde papá vio un avivamiento espiritual en esa iglesia. Él dijo que si yo no hubiese vuelto, hubiese sido los sermones más secos de mi vida. Pero yo volví y arreglé mi situación con Margarita, dice. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Sabed vivir con ella sabiamente, porque si no lo hacéis, hay un tema ahí de disciplina del Señor, vuestras oraciones serán estorbadas. Papá volvió, la abrazó, le pidió perdón y se volvió a ir. Y llegó a ese lugar y todavía hablan de esa conferencia a los hermanos de esa iglesia. Como Dios arrasó con su palabra en los corazones. Dios obró en toda la iglesia, en muchos. Pero simplemente ¿por qué motivo? Por tener esa conducta, ese volver, ese arreglar esta circunstancia. Escuchen, simplemente escuchen. Los impíos dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Eso lo dicen cuando todo marcha bien. Hasta que llegan al Salmo 107, cuando están en una aflicción o un aprieto. Hace un tiempo atrás, en la página de Zoom de los hombres, Cristian nos mandó una petición de oración por un niño de una familia. Empezamos a orar por el niño. Y yo le pregunté a Cristian, esta gente que es conocido tuyo, ¿conocen a Cristo? No. Pero pidió oración porque sabe que soy creyente. Y en realidad dice, está pidiendo oración en todos lados, pero pidió oración.
para que Dios obre. Y esto hace Dios, como dice Job 33, 1 y 2 veces con el hombre. ¿Qué pasó con el muchachito? El niño, 9 meses, falleció. Y me puse a pensar, ¿y habrá alguna obra de Dios en el corazón de esa familia ahora? Papá estaba orando por una niña que se llamaba Viviana cuando era más en su ministerio en Villa Regina. Ella tenía leucemia. Ella tenía 10 años. Él practicaba el ungimiento con aceite y papá fue repetidas veces a la casa y la ungió con aceite y el Señor decidió no sanarla. Papá estuvo con ella hasta que murió. Y cuando murió salió de esa casa papá enojadísimo con Dios. Y se fue a la casa enojadísimo y dijo, acá metiste la pata, esto no era así. Si ella hubiese sanado, ¿cuánta gente se hubiese convertido? Papá tuvo el privilegio de predicar el Evangelio en el fúnebre. La mamá de ella era enfermera y dice papá que vino cientos de enfermeras de todos lados, pues la conocían a Viviana, porque estaba siendo atendida en todos lados. Y dijo, más de 400 personas en el entierro. Y prediqué el Evangelio. Y después, al día siguiente, estaba caminando por la calle desanimado, porque no podía creer que Dios no la había sanado, y apareció un auto, un 504 en ese tiempo, y le tocó bocina, bajó el vidrio el hombre, y era el papá de Viviana, y le dice, ¿puede subir al auto, pastor? Yo con mi esposa, nosotros queremos escuchar el mensaje que usted le predicó a Viviana. Necesitamos el mismo Cristo que ella tuvo. Y papá creía que ellos se iban a alejar. Pero la muerte los trajo a Cristo, no los acercó. Toda la familia hoy siguen sirviendo a Cristo en Villa Regina, después de tantos años. Y uno se pone a pensar en la obra de Dios. Nosotros creemos que conocemos sus caminos, que aprovecha al hombre. Pero escuchen este texto. Esto está en Job 33. Escúchenlo, por favor. Él mira, esto es Dios, Él mira sobre los hombres. Y al que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Qué hermoso. Cuando el hombre llega al fin de sí mismo, cuando el mundo deja de ser satisfacción, cuando ya no hay nada que lo sacie. Mi papá quería quitarse la vida a los 17 años. Él se fue de su casa cuando tenía 9. Sus padres se divorciaron. Y mi papá salió a la calle a vivir solo como pequeño a los 9 años. Y vivió solo en la calle hasta los 17 años. Entre esa edad mi papá me dijo, de los 9 a los 17, practicó todos los pecados que había en el mundo posibles. Y a los 17 años, dice, estaba hastiado de pecar. Como dice Proverbios capítulo 1, serán hastiados de sus caminos. Y se quería tirar de un puente que había en la ciudad. Por algo el Señor lo guardó ese día y se fue a la casa de su mamá. La visitaba cada tanto. Y esa era una tarde cuando se estaba acercando a la puerta y había un mosquitero y era una tarde de verano y escuchó la voz de su madre adentro. Mi abuela oraba siempre por los 4. Eran 4 hermanos, todos alcohólicos, todos lejos de Dios. Los 3 varones terminaron siendo pastores. Dios escuchó las oraciones de la madre. Mi abuelo, me contaba mi papá, tomaba un palo de escoba y mientras ella estaba arrodillada en la pieza, él le pegaba en la espalda para que se levante de las rodillas. Ella seguía orando igual. Y bueno, papá llegó a la puerta y escuchó la voz de mi abuela, que era su mamá, decir, Señor, salva a mis hijos. Eso lo quebrantó. 17 años. Y entró y ella se puso contento, tenía un apodo, mi papá lo llamaban Maní porque era el más chico, pero no era chico. Pero entre los 4 era el más chico. Le decían Maní. Y entró a la pieza, ahí, entró al living y mi abuela le preparó una mesa, dice, y le preparó comida como si él sea el hijo más obediente y era el más perdido. Dice, no entendí mi mamá por qué me hizo eso. Pero después estaban almorzando y lo miró y le dijo, Ronaldo, ¿no me acompañas este domingo al culto? Este domingo nomás. Y el papá se sintió como, bueno, sí, está bien. Entró al culto, no pudo salir.
cayó sobre convicción de pecado. Entró en esta frase, dijo, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. No hay ganancia en el pecado. Es pérdida siempre. Es pérdida siempre. Todo es pérdida en el pecado. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal. Anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque no son dioses, sin embargo mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pablo le dijo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué ventaja hay? Dijo Pablo. ¿Qué ventaja hay en ser judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Pablo dijo, mucho, en todas maneras. ¿Qué ventaja es que hoy a la mañana te hubieses levantado para orar primero? ¿Es pérdida de tiempo? Mayormente todo lo que hacemos fuera de Dios es pérdida de tiempo. No tiene aprovecho para esta vida. Pablo dijo, ejercita para la piedad a Timoteo porque tiene promesa para esta vida y para la próxima. Pero si solamente vives para esta vida, tiene un aprovechamiento aquí en el presente, pero después no tiene más ganancia. No hay más nada. Cristo lo enseñó con las personas que iban a dedicar sus vidas a Él al servicio del Evangelio. Dijo, no hay nadie que haya dejado padre o madre, tierras, hermanos, hermanas, por causa de mí en el Evangelio, que no recibirá todo eso en esta vida y más aún en la venidera. No hay pérdidas en el reino de Dios. Es todo pérdida en tu vida en el mundo. Todo lo que tú hagas en este mundo tiene pérdida. No importa cuánto juntes, cuánto tengas, me incluyo a mí mismo, no voy a poder llevar nada. Ya lo dice la Escritura. Nada trajimos al mundo, nada podremos sacar. Desnudo venimos, desnudo nos vamos. No podemos agarrar nada de este mundo. ¿Qué es lo que realmente aprovecha para la eternidad? Fíjense, volviendo ahí a Romanos el capítulo 3. Ya termino. A modo de introducción. Fíjense, versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido dada, confiada, la palabra de Dios. Lo que me resultó interesante, y lo digo a modo de introducción nomás, lo que me ha sido interesante es que Dios no menciona aquí lo que Él dice en Deuteronomio capítulo 4. Y escuchen por favor esto. No dice que primero se les dio señales, o primero se les dio prodigios, o primero se les dio milagros, o primero se les dio maravillas, o primero acuérdate de cómo Jehová te cuidó en el desierto, o cómo te sustentó en el desierto, Deuteronomio 8, o cómo te hizo salir agua de la roca, o maná del cielo, o su presencia de día y de noche, en columna de fuego y en una nube, o su presencia en el tabernáculo visible, o sus obras que viste por 40 años en el desierto. O primero te mostró su poder en un mar rojo, o segundo en un Jordán, o tercero en un sol detente en Gabaón. ¡No! Dice, primero se te dio la Biblia. Eso es para Dios más importante que todo milagro, señal u obra que Él haya hecho. El privilegio más grande que tienes es que en tus manos tienes mi palabra, la Biblia.
Ese es el privilegio más grande. Esa es la ventaja más grande que tienes como nación. Tienes mi ley en tus manos. ¿Qué es mi ley? ¿Quieres saber qué es mi ley? Te lo digo que es mi ley. Mi ley es mi mente. Mi ley es mi voluntad. Mi ley es mi conocimiento. Mi ley es mi verdad. Mi ley es mi senda. Mi ley es mi sabiduría. Mi ley es mi ciencia. Mi ley es mi luz. Mi ley es mi prudencia. Mi ley es mi promesa. Mi ley es mi suficiencia. Mi ley es la senda de salvación. Pablo se lo dijo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hicieron sabio para la salvación. Y eso no es Romanos. Eso es todo el Antiguo Testamento. Timoteo nunca tuvo un libro del Nuevo Testamento. Cuando le dije, has sabido la Sagrada Escritura, era toda la antigua ley que Dios dio a Israel. Cuando Cristo empezó a hablar con los discípulos a Maús y le empezó a llevar a través de las Escrituras. Y le llevó a través de Moisés y los salmos y los profetas, de lo que de él decían. Engrandeció delante de los ojos de ellos la Biblia. Cuando Satanás lo vino a tentar, engrandeció Deuteronomio. Todas las citas son de un solo libro, del 5.º libro de Moisés. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Le citó Deuteronomio en toda la tentación. ¿Qué hizo Cristo en la tentación? Engrandeció la Biblia. Les di las grandezas de mi ley, Oseas 8:12, y las tuvieron por cosa extraña. ¿Qué privilegio tienes de tener en tu mano la ventaja más grande que Dios dijo a Israel que le había dado? No vayas atrás a mirar las señales y los prodigios y las obras que yo hice. Manda atrás y acuérdate que te di mi ley. Y el salmista dijo, abre mis ojos para que vea tu poder en el cielo, tu poder en el Mar Rojo, tu poder en el Jordán, tu sustento en el maná, tu sustento en el agua de la roca. No. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Tu ley. Oh, cuánto amo yo, dijo el salmista, tu ley. En la palabra de Dios nos revela su poder, su fidelidad, su perfección, el consejo, la guía, la instrucción, el camino. Y el salmista dijo, tus testimonios han sido mis consoladores. No hay, yo creo, para el creyente, no hay un consuelo más grande que la palabra de Dios. Pero recién estamos introduciendo el tema, porque en mis notas quiero hablar acerca de la Biblia, acerca de este libro que es único en el mundo, único en el universo. ¿Qué dicen los hombres de este libro? ¿Qué han dicho los presidentes de muchas naciones de la ley de Dios? Pero déjenme decirles esto. ¿Qué hizo Israel con esta ley? Porque el texto, fíjense lo que dice, versículo 2. Dice, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada. ¿Notan esa frase? Esto lo utiliza Pablo 7 veces en el Nuevo Testamento. Una la usa el Señor. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles. Escuchen ahora. ¿Quién os confiará lo verdadero? ¿Cuánto dinero ha pasado por tu mano? Dios dice esto. Si no pudiste ser fiel en el poco dinero que te di, ¿por qué piensas que te voy a confiar a ti lo que es eterno? Por lo cual, dijo Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, Pablo dijo a los tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha sido encomendado. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hay una responsabilidad. Si yo te digo,
te doy esto, pero cuídamelo por favor. No se rompa. Que esté igual cuando me lo devuelvas. Años atrás, cuando estábamos en Ezeiza, cuento esta historia tonta y estúpida, pero yo tenía una bicicleta que me habían regalado en Estados Unidos, la traje a Argentina, y vino un hombre a la iglesia una vez y me la pidió prestada. Me dijo, la necesito por 3 días. 3 días terminaron siendo 15 años. Y nunca me la devolvía, yo se la pedía, bueno, siempre había una excusa o se probé. Finalmente le fui a pedir la bicicleta y decir, bueno, voy a buscarla yo. No, no la tengo, ya la vendí. Y es sencillo. Él no perdió su alma por eso. Yo perdí un poco de plata. He perdido tanta plata en mi vida. Pero si te han encomendado algo a ti, no, sabes que no, y seguramente no se te ha encomendado por lo que se te dio, lo has desperdiciado. Entonces, si lo terrenal no lo guardas debidamente, ¿por qué crees que se te va a administrar lo eterno? Pablo dijo, se me ha encomendado el Evangelio. ¡Ay de mí si yo no cumplo con esta encomendación! Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta mañana. Ayúdanos a empezar a introducir este tema. Que el Señor nos esté guiando en su palabra, para que tu palabra sea la que sea engrandecida en nuestros corazones, como tú has querido siempre, que Israel la tenga en alta estima y la menospreció tanto. Gracias por este grupo de hermanos, gracias por los hermanos 9 de julio, por cada uno, los que se han acercado. Ayúdanos a tener una buena semana en tu misericordia, tu buena voluntad, a reconocerte en todos nuestros caminos y nuestras sendas, a hacer un testimonio claro en nuestros trabajos o donde estemos, a poder interceder los unos por los otros, preocupándonos los unos por los otros. Gracias una vez más por este tiempo que podemos pasar juntos y pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Bendice también a cada uno en particular. Sabemos, oh Dios, que tú conoces las tristezas, las angustias, las aflicciones de cada uno en particular. Y rogamos, oh Dios, que tú obres para que, a través de la enseñanza de tu palabra y la lectura diaria y la búsqueda en oración, estas cosas puedas tú traer paz al corazón, quietud, tranquilidad. Una vez más te agradecemos por este tiempo juntos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo.